Bienvenidos a Grandes Desconocidos, a este nuevo programa en el que tengo el placer de contar con María Cruz, que es, graduada en Química y máster en Técnicas Experimentales. Además tengo pues, el placer de ser su amigo, ¿no? De conocerla en persona. Eh, Ahora hablaremos un poco pues, de María, de lo que ha estudiado y un poco pues, diferentes temas. Pero antes agradecer a toda la gente que estéis viéndolo, el vídeo, o escuchándolo en Spotify y en iVoox. Cualquier comentario, duda, ya sabéis que podéis ponerle en comentarios o a través de redes sociales. Y en este caso, pues como decía, María es graduada en Química. Bueno, antes de nada, bienvenida María, gracias por participar. Hola Dani, buenos días, muchas gracias a ti por elegirme para participar contigo. María en este caso, pues lo comentábamos justo ahora, que a pesar de que yo, bueno, tengo una percepción de María, pues como que es una genio, ¿no? Porque para empezar, la carrera de química es de estas carreras que sé que son súper difíciles y de hecho por ahí quería empezar. O sea, tú cuando decidiste estudiar química, es algo que le estoy preguntando pues en general a la gente que viene, ¿no? Cuando empezaste química, ¿tú tenías claro desde pequeñita o desde más o menos pronto que querías hacer algo parecido a química o fue en una decisión de última hora de centrarte en estudiar esto o tenías otras opciones antes que esta? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Pues mira Dani, no tenía ni puñetera idea. Lo único que tenía claro, al contrario que Pablo, era que tenía claro que algo relacionado con medicina, enfermería y ciencias de la salud, fijo que no. Eso sí que lo sabía clarísimo. Y quería algo de ciencias, aunque también es verdad que me llamaba un montón la psicología, pero se me da muy mal estudiar letras, todo lo que sea ponerme delante de un texto, me cuesta mucho concentrarme, pierdo mucho tiempo y los números se me daban mucho mejor. Y la verdad que la química me gustó, aun a pesar de que fue el primer examen que suspendí, fue uno de química, y acabé decidiéndome por química. Pero sí que es verdad que dudé mogollón porque en los 10 últimos minutos de que cerrara el plazo en selectividad estaba entre química, física, ingeniería química y al final dudé ahí, sí, sí. Bueno, es que Y sí, sí, dime. es que esas tres que acabas de nombrar o cuatro son, vamos, carreras que son de estas densas, ¿no? De estas que bueno, que de hecho Sí. es algo que yo tengo un amigo, por ejemplo, que empezó física y no la pudo terminar. O sea, son carreras que dejan a mucha gente en el camino. O sea, si ves la gente que entra en el primer año y la que termina, pues hay bastantes bajas, por lo que tengo entendido. Em, Y decías que, de hecho, una de las opciones, o sea, una de las que te hubiese gustado, ¿no? Que tenías dudas era psicología. O sea, es curioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que es algo que a día de hoy me sigue llamando y que no descarto en un futuro hacerlo de forma libre. De hecho, María fue, o sea, la que me inició un poco. O sea, yo ya estaba iniciado en la escucha del podcast, o sea, de diferentes personas. Pero me enseñó un poco algunos podcasts de psicología, precisamente, como Entiende tu mente, de Molo Cebrián y de Luis Muñoz y de Mónica González. En el que tratan precisamente temas de psicología. Y dije yo, anda, pues mira, María, siendo química, como los podcasts, obviamente no sé si escuchas algún podcast también de química o prefieres desconectar, de decir, ya me basta lo que estudié. No suelo escuchar tantos podcasts de química, sino más bien relacionados con ciencia y divulgación un poco de eso de más dermocosmética o de quimiofobia y esas cosas. Pero Vale. no que sea centrado en química en sí, sino de un amplio espectro, más científico que de otras cosas. De hecho, precisamente lo acabas de tocar, el tema de la quimiofobia, que es una cosa que me habías hablado hace unos meses ya, y que, claro, en este caso toca un poco las dos cosas que estudiamos tanto tú como yo, ¿no? O sea, quimio por parte de química y fobia por ese miedo, ¿no? Y en este caso, para la gente que no lo conozca, la quimiofobia, como el propio nombre indica, todo lo que lleva el apellido fobia, pues sería un miedo irracional, un trastorno de ansiedad ligado, pues en este caso, a las sustancias químicas y que justo buscando, pues para preparar esta charla, pues veía, ¿no? Que sí que hay cierto miedo que puede estar provocado un poco por,
pues por los posibles efectos secundarios que pueden tener algunos medicamentos. Hoy en día está de hecho más de moda por el tema de la vacuna, ¿no? Esos efectos secundarios que puede haber y todo eso. Y sin embargo, sí que he visto declaraciones de química, profesores de química y demás súper interesantes que dice que realmente la química está en todo, es decir, en todo lo natural también está la química, ¿no? Exacto. Y que, pues bueno, hay cierta, eso, hay rechazo, pues sobre todo a las cosas sintetizadas por humanos. Entonces, de quimiofobia, em, no sé hasta qué punto, claro, ¿en qué medida la quimiofobia es algo que hayas visto tú, ¿no? Pues a lo largo de que estudiases química, gente que hayas tenido más o menos quimiofobia o que hayas podido ver que es algo... Sobre todo ahora con la vacuna se ve, realmente es parte de quimiofobia en realidad. Es decir, habrá gente que piensa a nivel de conspiración, de que nos controlan y todo eso, ¿no? Pero habrá gente que tiene miedo real por ser una sustancia que al ser hecha en laboratorio y tan rápida, pues que tenga ese miedo. O sea, ¿tú crees que hay un... O sea, que está bastante presente esta quimiofobia o cómo crees que está en España en concreto, vamos? Sí, yo creo que en España en concreto está muy presente la quimiofobia hoy en día, pero básicamente creo que parte de un desconocimiento de lo que es la química o la ciencia en sí. Porque en general se asocia la química a lo que decías tú, a todos eh, los efectos perjudiciales que pueden tener los medicamentos o los efectos secundarios o todo eso. Y como decías tú también, es que al final la química está alrededor nuestro. El agua no deja de ser una molécula, no deja de ser una sustancia química. ¿Qué pasa? Que vemos la parte mala de la química, cuando también, obviamente, hay un mogollón de cosas buenas. Hmm. Y sí que con la vacuna, pues al ser algo que desconocemos y que está tan presente en todos los medios de comunicación, unos con más rigor y otros con menos, pues al final llegan muchos mensajes contradictorios de que si como modifica el ARN, como desde ARN mensajero va a modificar nuestro ADN y va a producir mutaciones en nosotros. Es complicado. La verdad que cuando no conoces el ámbito, entiendo que genere duda y miedo. Sí, en este caso, de hecho, lo comentabas, de cara a cómo se ha comunicado en muchos medios de comunicación, ¿no? Ha habido un bombardeo muy grande de todo, una retransmisión en directo, como he escuchado a veces que dicen, ¿no? De cómo la ciencia ha avanzado para hacer esta vacuna. ¿Cómo crees que ha sido la comunicación en general, ¿no? En los medios de todo este proceso? Porque entiendo que era importante, ¿no? Porque es una pandemia que nos está frenando a todos de nuestra vida normal. Pero ¿crees que ha habido un exceso a lo mejor de comunicación? Porque yo sí que he notado, por ejemplo, que se centraban mucho, por ejemplo, cuando salía algún caso de una pequeña reacción, pues de que pueda haber, ¿no? Que hay una cada muchísimos, ¿no? Hubo dos en Reino Unido cuando se empezó a poner las vacunas y ya todos los medios poniendo eso, ¿no? De reacciones alérgicas. ¿Cómo Sí, crees que fue? Si fue exagerado lo que hubo, quizá hubiese sido mejor haber ido más lento en vez de dar tantas noticias tan al momento, sino esperar un poco y ver, oye, relativizar lo que se dice. claro. Lo que pasa es que sí, efectivamente, yo creo que la información ha sido bombardeo por todos lados de vacuna, vacuna, vacuna. Todos los medios al final cambias de canal y estás escuchando vacuna, Pfizer, Moderna, todo. Eh, sí que es verdad que están bombardeando de información y el problema es que es el miedo que genera cuando hablan de algún caso negativo, en lugar de centrarse en todo lo positivo, en la velocidad con la que se ha sacado una vacuna, que es verdad, es muy rápido, entonces la gente se asusta porque se ha sacado una vacuna muy rápido, pero ¿qué pasa? Está en juego mucho y hay algo muy importante que es mucho dinero detrás para el que saque la vacuna, que al final todo se mueve por dinero. El que consiga sacar la vacuna no es como para otra cualquiera que no haya la economía, que no esté la economía en juego. En este caso hay mucha inversión detrás y todo el tema burocrático se está acelerando, por eso también se está acelerando un montón el proceso de obtención de la vacuna. Sí. De hecho, tú, bueno, también aparte de estudiar la carrera de química, después hiciste un máster en técnicas experimentales en química y trabajaste en un laboratorio, con lo cual sí que conoces
lo que tarda, ¿no? Un laboratorio en hacer un proyecto eh, y todos los trámites burocráticos que hay. De hecho, también Exacto. tienes, por lo que me has pasado, una publicación ya, pues ya de hace unos años y otra pendiente, ¿no? En revisión. Si quieres resumir un poco para la gente que, bueno, que esté escuchando esto, eh, ¿en qué, en qué trabajabas, ¿no? En ese laboratorio, en esos proyectos, dentro de tu campo? Así a nivel resumido, ¿no? O sea, para que se entienda para todo el Sí, mundo. pues así, a lo fácil. Nosotros lo que hacíamos era, a partir de residuos sólidos urbanos, que viene siendo la fracción orgánica de la basura, pues realizábamos un proceso para obtener bioetanol, en un proceso de fermentación. Entonces estaba muy chulo el proyecto porque era pues darle una segunda vida a la basura, que la basura está ahí, hay que hacer algo con ella, y lo estábamos transformando en bioetanol, que sí que ya hay muchos otros procesos de fermentación para obtener bioetanol en el mercado, pero muchas veces son a partir de plantaciones de maíz, que tienes que plantar o producir la fuente para obtener el bioetanol. Sin embargo, aquí la materia prima ya está y lo que hacemos es darle una segunda vida, que además nosotros le dábamos esa otra vida y después había otros miembros, otros socios que realizaban otras vías para obtener otros distintos subproductos. Anda, mira, pues, que, o sea, esto es un ejemplo de, porque sí, también se vio mucho ahora durante esta época, ¿no? De el, si invertir, había que haber invertido más en I más D, pues para poder tener un desarrollo de vacuna. Bueno, realmente aquí en España, que conste, en el CSIC están haciendo una vacuna que promete un montón, lo que pasa que va a tardar un Ujú. poco más. Pero el hecho de cuando inviertes en I más D, que en este canal somos muy pesados en eso, se obtiene algo. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo, aparte de reciclar, porque realmente sí que estás... bueno, realmente no es reciclar porque son residuos orgánicos que no generan esa contaminación, me imagino, ¿no? Como los plásticos y demás. Pero sí que es una forma de no contaminar, pues al no utilizar combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Generando este bioetanol. Eh, Exacto. claro. ¿Qué más? Bueno, además de este máster y de trabajar en este laboratorio, pues ahora estás centrada, que es otro de los temas que quería hablar, en hacer un máster de profesorado para ser profesora de física y química, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, sí, Entonces, he dado un cambio. entonces, ¿cómo avecinas este cambio que has tenido tanto, pues que vas a tener a nivel profesional y cómo ha sido porque justo has hecho el cambio, te has centrado en el máster cuando empezó la pandemia, o La sea, pandemia. de pleno. Entonces, eh, ¿cómo ha sido este año, ¿no? Para, bueno, de esos cambios, de cómo afrontas... Realmente ser profesora no es algo nuevo para ti, porque sí que has dado clases particulares y llevas años, pues, en ello. Pero, bueno, ¿qué cosas positivas ves del máster? ¿Qué cosas negativas? ¿Cómo ves, cómo ha sido este año? Cuéntame un poquito. Pues a ver, realmente la idea de hacer el máster me estaba rondando desde hace mucho tiempo, quería hacerlo, porque sí que, como dices tú, estuve dando clases hace unos años, dando clases particulares, tanto en una academia como a niños en casas, y me gustaba mucho. A mí esa sensación de ver que les costaba aprender y que de repente sacaban algo, a mí se me ponían los pelos de punta, me emocionaba un montón. Y la verdad que quería volver a ello, pero sí que es verdad que con el trabajo cada vez era más tiempo el que teníamos que dedicar y no me quedaba mucha energía para el resto. Entonces, con esto de la pandemia, debe ser que todo el mundo se nos dio por hacer cambios y empezar cosas nuevas. Dije, pues yo una más. Y un día dije, ¿y si lo hago presencial el máster aquí en Valencia? Y, y empezó como, bueno, pues voy a probar, hago la solicitud y si me cogen, pues ya veré, ya voy viendo. Y al final dije, joder, pues en realidad es que me hace un montón de ilusión que me cojan para hacer el máster, creo que es lo que necesito y lo que quiero. Y ya estaba como, si no me cogen, mal, que ahora ya tengo ilusión en eso. Y finalmente me cogieron y decidí pues dejar el trabajo para hacer un poco un cambio porque ya lo otro me gustaba, pero no me llenaba como me llenaba al principio y necesitaba sentir que mi trabajo estaba aportando algo más a la sociedad.
tener una implicación más directa con la otra persona. Y, y nada, y ahí me lancé a esta aventura. Algunos dicen que de valiente, yo todavía no lo tengo claro, pero bueno, Sabes ahí vamos. que a nivel personal siempre o sea, siempre apoyo, en este caso, a la gente que, aunque sea una decisión arriesgada en España, ¿no? Pues el cambiar de ámbito, o sea, de dejar un trabajo y enfocarse en otra cosa que siente que es lo que tienes que hacer, siempre tiendo a apoyaros, porque sí que es verdad que va a haber gente que os digan, no, pues ¿a dónde vas? Teniendo un trabajo, guárdalo y luego ya más adelante, si te echan o si cierra la empresa, ya puedes probar. Que hay siempre esa... En España sobre todo lo percibo, porque de hecho, gente que conozco que, por ejemplo, se ha ido a Londres a trabajar, me contaban que allí hay lo que se llama realmente between jobs, ¿no? Que es como la gente va a un trabajo, pero suele cambiar mucho de trabajo, ¿no? Porque suele ir ascendiendo, suele tener intereses en una cosa u otra. Cosa que en España yo creo que la cultura, sobre todo en los últimos años, por la crisis de 2008, es si tienes un trabajo, no lo sueltes. Así que ahí, Exacto. para mí eres valiente y es un cambio que a la larga, aunque tengas vaivenes, porque seguramente tendrás esos momentos de duda, aparte con todo lo del tema de coronavirus y demás, eh, yo creo que a la larga es una decisión buena. No sé cómo lo ves. Yo al menos lo planteo como... Tú imagínate que llegas a esos momentos de duda. Lo digo por ti como por gente que esté viendo el capítulo o escuchándolo, ¿no? Y que toma una decisión así de importante. Muchas veces tendería a pensar, ¿no? A lo mejor al hecho de me he equivocado, ha sido un error muy grande. Pero realmente si lo piensas bien, imagínate que volvieses atrás en el tiempo y que decidiese seguir. Tú si hubieses seguido en el trabajo, no habrías aprendido, o sea, no hubieses hecho esta etapa de ver cómo son las cosas fuera del trabajo y seguirías con las ganas de hacer esto. Entonces, a la larga ibas a acabar dejándolo, seguramente, ¿no? Porque algo dentro de ti te iba a decir que querías, pues, enseñar, o en este caso, ¿no? Lo que fuese Sí, y posiblemente acabaría más quemada o lo que fuera y peor. Sí, a ver, yo no me arrepiento del cambio, sí que como tú dices, obviamente hay momentos de duda, de vaivenes, de será lo correcto, no será lo correcto, pero estoy contenta con el cambio y creo que es lo que tenía que hacer, era lo que tocaba en este momento. No sé si es el año, la verdad que en ese sentido, que sea un año tan extraño, creo que me ha favorecido para tomar la decisión. Entonces, pues bueno, algo bueno tiene este sí, 2020. sí. Que por cierto, hace poco ha salido, no sé si está aprobada ya o no, la nueva ley de educación, la ley CELA, esta última. Y en tu caso creo que no sé si te afecta por el máster. Sé que hay gente que conozco que por los estudios que tiene previos estaba haciendo el máster también de profesorado, pero como que si se aprueba va a tener como algún tipo de problema a nivel pues, de que no poder ejercer, incluso con lo que pensaba antes, algo Ostras. así. Un tema que, bueno, que es una situación muy particular. En tu caso me imagino que no, ¿no? Al tener la carrera de No, en la química y todo. mía, claro, en la mía, al ser máster de profesorado teniendo ya la carrera de química, en mi caso no me afecta. Nos afectará después a la hora de ponerlo en práctica dando clases, pero de momento, en cuanto al máster, no. Bueno, entonces ahí en ese sentido bien. Bueno, hemos hablado mucho a nivel profesional tuyo, de estudios y demás, y de un poco del coronavirus. Y ya, pues realmente, pues para entrar en la fase final de esta charla, pues quería preguntarte, o que me comentases un poco qué otras cosas, sin ser de ámbito profesional, pues son las que has, por ejemplo, hecho durante la pandemia a nivel de distraerte, ¿no? Lo hablaba en una de las charlas con David Facal, pues la importancia de poder tener espacios abiertos, hacer actividades. ¿Qué son esas cosas con las que has hecho o has aprovechado para hacer durante la pandemia? ¿En qué has invertido el tiempo de ocio? Aparte de estudiar, que sé que has estado a tope de estudio. Bueno, pues yo durante la parte así más de confinamiento de la pandemia sí que es verdad que me tocó ir a trabajar, excepto unos días, un par de semanas, pero el resto sí que estaba trabajando, entonces por suerte tenía esa parte de seguir teniendo una cierta rutina, que es lo que le faltaba a mucha gente, de poder desconectar y salir de casa. Pero sí que es verdad que así como otra gente me dice, es que se me cae la casa encima, yo en realidad
era como que podía disfrutar del tiempo que tenía para mí. Está claro que obviamente preferiría estar fuera con mis amigos y con mi gente y sabiendo que todo estaba bien, pero en lugar de tener una actitud de no puedo hacer esto, me enfado con el mundo, la actitud era de, bueno, pues ya que estoy en casa voy a aprovechar de hacer todas esas cosas que quiero hacer en casa y que no pueda hacer porque también quiero estar con mis amigos y salir fuera. Entonces, pues sí que lo dediqué mucho empecé a hacer yoga, que antes no me gustaba nada y sin embargo me encanta, ahora mismo me encanta y me sienta genial. También probé lo de meditar, que me va muy bien, pero me cuesta más llevarlo, la verdad. Esa parte cuesta un poco más. Y empecé también pues a pintar con acuarelas, a hacer dibujos, a hacer cosas más de dedicarme yo tiempo a mí misma. Fue en lo que he aprovechado más esta pandemia. Obviamente hacer ejercicio, aquí nos poníamos en el piso haciendo ejercicio, hasta hice videollamada con mis padres para hacer ejercicio con ellos, para que se movieran un poco. Digo, esto no puede ser, no pueden estar quietos encerrados en casa, así que... O sea que... Pero sí que es verdad. Sí, 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 dime. dime. Que sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo una terracita súper pequeña, que quepo yo estirada a lo mínimo, pero, pero como decía David, que es importante es el tiempo al aire libre, porque a mí ese ratito de salir a la terraza, al balcón, que me diera un poco de rayos de sol, ya daba la vida y sin embargo no me puedo imaginar lo que sería una pandemia sin poder, pues eso, teniendo las cuatro paredes encima, en un espacio pequeño, con una familia niños pequeños, eso tiene que ser, y personas mayores, como decía él. Eso sí que tiene que ser muy complicado. Sí, o sea, de hecho, bueno, en tu caso ha sido el ejemplo o sea, uno de los ejemplos de gente que ha vivido la pandemia, pues en el caso sacando los aspectos positivos. Y sobre todo, una cosa que yo creo que la pandemia ha sido, o sea, obviamente muy mala por todas las víctimas y todo lo que ha conllevado, pero sí que para mucha gente ha sido seguramente un punto de inflexión que espero, que también dudo que vaya a pasar, pero espero que sirva pues para darle más importancia pues a esos momentos que comentabas tú, ¿no? Para uno mismo, porque veníamos o sea, mucha gente, ¿no? Pues de una vida muy acelerada, el trabajo 100%, con muchísimos problemas que, si en este caso se ha cambiado la fuente del estrés o de problemas de ansiedad, en tanto del trabajo se ha pasado pues al miedo, el estrés por la pandemia, pero había pues eso, muchísima gente seguro que llevaba años sin parar, pues con el trabajo, sin descansar, y que ha aprovechado y ha visto, ¿no? Este momento de que no puede salir, pues para decir, hacer introspección, que es una cosa que yo creo que sería muy buena, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, Sí. realmente tienes que... Siempre aconsejo, pues yo soy de los que aconsejo, obviamente, al haber estudiado psicología, el ir al psicólogo de forma, pues más o menos como vas a dentista, una cosa que sería para la salud Sí. mental. Y Sí, bueno, que yo te lo comenté la otra vez que nos vimos, que gracias a esto también, pues empecé a ir a una psicóloga porque veía que necesitaba ayuda en ciertas cosas. No me considero que esté mal ni que tenga problemas. Posiblemente haya gente que tenga algún problema más grave que el mío. Es simplemente que lo veía necesario para poder externalizar un poco las cosas y tener ayuda de un profesional. Igual que te duele la cabeza, te duele la espalda, vas al fisio, pues tienes algún lío emocional por ahí que necesitas solucionar y me parece muy, muy importante y necesario. de hecho, cuando me lo comentaste, yo me alegré un montón, porque, o La sea, verdad. porque a lo mejor hay gente que si le cuentas, y lo sabes, o sea, habrá gente que le cuentas que si vas al psicólogo, lo primero que hacen es como preocuparse de, estás yendo, por desgracia, ¿no? Claro, y al contrario, yo me siento afortunada Claro, de poder ir. tienes la opción y o sea, es un indicador de salud mental y yo creo que todos los psicólogos coincidimos en eso, el hecho es un indicador de cuidarse, es como, yo decía el dentista, pero decías tú el fisio. Tú si vas al dentista, no tienes que esperar a que se te rompa la mandíbula para ir al dentista, ni Claro, que simplemente vas por revisión porque notas que a lo mejor ahí tienes un poco de sarro o lo que sea, ¿no? Pues en el caso del psicólogo, pues algo parecido. Porque comentaba que esa introspección, que habrá gente que a lo mejor pues, puede ser capaz de hacerla en esta pandemia, ¿no? Me imagino que habrá gente que ha podido
parar un poco el ritmo de vida, hacer un poco de meditación, como comentabas. Pero habrá gente que no, hay gente que no tiene esas herramientas, que no es capaz, que incluso eso, se le viene el mundo encima sin tener espacios abiertos y que... También algo que me dio la sensación que ocurría mucho al principio, sobre todo de la pandemia, era como que había mogollón de estímulos por todos lados en redes sociales de a esta hora directo de no sé qué, a esta hora directo de lo otro. Era como que necesitábamos mogollón de cosas para mantenernos hiperconectados y súper ocupados para no darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo y así no conectar con uno mismo. Llegó un momento en el que fue como, frena, necesito tiempo para mí. Ya tanto estímulo, sé que hay muchas cosas y posiblemente muy guays, pero frena, por favor. Vamos, o sea, lo has dicho mejor, o sea, no lo podría haber dicho yo. Ese ritmo desenfrenado, ¿no? De estimulación constante, pues para no pararnos a pensar, porque estoy seguro de que mucha gente se ha parado, o sea, bueno, le ha parado en seco la pandemia y si no ha tenido, pues a lo mejor ese, pues, si no tuviese esa estimulación tan brutal, ¿no? De directos en todos los sitios, de, bueno, que se encontraba, pues de repente, con, aunque suene duro, pues con una familia con la que a lo mejor llevaba años sin sentarse a hablar profundamente. Es decir, encontraba que a lo mejor tiene menos puntos en común con sus hijos o con sus hijas de lo que pensaba que tenía, o que le cuesta hablar. Es decir, eso tiene que ser muy duro para alguien que a lo mejor, pues eso, que lleva su vida pues con... yendo al trabajo, llega a casa, está cansado, pregunta qué tal, 5 minutos y se va a dormir, ¿no? Entonces yo creo que justo lo que comentabas, esa exposición constante de cosas que hacer esto, lo otro, cocinar, hubo un boom ahí de cocinar, ¿no? De cocina esto, receta, estás cocinando, es como, vamos a hacer cosas para no estar con nosotros mismos, para no pensar en ti y en el futuro, y luego, porque yo sí que, o sea, eso ya es una cuestión personal, yo soy de los que, como filosofía de vida, siempre pienso que hay que pensar en uno mismo primero y luego en el resto. Puede sonar egoísta, pero a mí me parece, de hecho, lo mejor, porque primero esa introspección que hace uno, el estar bien uno, tú no puedes ser capaz, al menos como lo veo yo, de estar bien con el resto de forma honesta si no estás bien tú, más o menos, ¿no? Porque al final el resto te lo va a notar, o si no te lo nota, pues vas a estar molesto, vas a estar... Entonces, yo creo que ahí a lo mejor hubo ese problema que sí que, aparte, el primero es el problema médico, ¿no? Por la pandemia. Pero lo veía aquí en el canal y bueno, lo llevo hablando en todas las entrevistas. Ese problema, problemas psicológicos asociados a los confinamientos, sobre todo. No tanto a la enfermedad en sí, porque habrá gente que tenga miedo a la enfermedad, y lo comentamos también. Pero a ese confinamiento, al estar encerrado tantos días, un cambio de tren de vida tan rápido, al frenarse, ¿no? Después de estar muy acelerado. Sí. De hecho, igual que tú comentabas que aprovechaste pues para hacer esas cosas, ¿no? Para centrarte en ti, hacer yoga y demás. Precisamente la gente que yo conozco que siempre tuvo un tren de vida pues más casero, más de estar pues en Twitch, por ejemplo, como hago yo directos, ¿no? En el mundo de los videojuegos, de interacciones online. Para ellos me decían, esto no me afecta en nada, entre comillas. Es decir, tiene un tren de vida que no cambia demasiado. Claro. Imaginemos, por ejemplo, que a esta gente que está más acostumbrada, y yo me incluyo, ¿no? Que a ser más casero y demás, que por lo que fuese, en la pandemia fuese al contrario, que tuviésemos que hacer un tren de vida en el exterior y haciendo mucha... Entonces ahí sí que iba a ser un cambio, o sea, iba a ser adaptarse. Entonces ahí, pues bueno, mucha gente, pues, pues bueno, todavía me imagino que hasta que pase esto, pues le va a ir afectando. Habrá gente Sí. que consiga sacar algo en positivo, ¿no? El hacer introspección, y otra que no. O sea, esa gente que vemos, por ejemplo, que bueno, yo sigo alucinando, ¿no? Que va a fiestas de 1000 personas, pues hace un par de días, es como... Obviamente todos queremos que esto, hasta hacer vida normal y poder quedar con gente y darle abrazos pero bueno, eso yo creo que es Exacto. precisamente eso, ¿no? No saber gestionar las emociones de quedarse en casa. Porque realmente lo entendemos como algo muy irresponsable, que lo es. Pero en el trasfondo hay, o sea, esa persona que está en esa fiesta con 1000 personas, que está durante 3 días de fiesta, ¿por qué no está en casa? No es porque diga, yo en casa estoy cómodo, estoy perfectamente, pero me voy allí porque me apetece. No, es
seguramente en casa se le viene la casa encima, tiene ese momento de que no, es capaz de estar él solo y tranquilo, o tranquila, vamos, y necesita hacer eso, ¿no? Es como una adicción a esos Sí, estímulos. es un no querer estar solo con uno mismo al final. Mm. Que sí que es verdad que ya llegados a este punto todos estamos más quemados y tenemos ganas de volver a nuestra vida tal y como era antes. Por mucho que sea más casera o más en el exterior o lo que sea, al final esta falta de libertad, que es lo que estamos teniendo, esa libertad que antes teníamos y que ahora vemos que nos están cortando por todos lados, es lo que está pesando más. Pero sí, en general yo lo veo como eso, una dificultad para adaptarse a estar con uno mismo y para adaptarse a la situación. Yo no sé si es que yo, como soy muy optimista, intento ver siempre el lado positivo de todo y digo, bueno, pues si hay que estar en casa y no queda otra, pues vamos a ver todo lo positivo que tiene. Obviamente hay días que estoy hasta el culo de estar en casa, con perdón, y que digo, joder, qué ganas de poder dar un abrazo y no tener miedo a que pase nada. Pero bueno, confiamos en que esta situación, gracias a la ciencia, pronto se solucione. Sí. Sí, o sea, ahora estamos, pues hay gente que habla del principio del fin, ¿no? Con las vacunas. Yo soy de los que digo que hay que ir despacio, o sea, hay que ir con calma porque aún Con calma. mucha gente que vacunar y demás, ¿no? Y ver cómo avanza. Em, ¿Tú crees que cuando esté todo el mundo vacunado, crees que habrá otra vez normalidad como antes? ¿O crees que, por ejemplo, se establecerá aquí? Yo tengo dudas realmente, no sé si sigue siendo. Yo creo que habrá gente que, por ejemplo, siga llevando mascarillas en invierno, pero no estoy seguro de hasta qué punto va a ser algo rutinario o va a ser algo de mucha gente o de un grupo muy pequeño. Yo creo que vamos a volver a la vida de antes, sinceramente. Porque en cuanto se nos da un poquito de libertad, parece que ya se nos olvida todo lo anterior. Y que si nos cuidamos así un poco, cosas como por ejemplo tener una gripe y ponerte una mascarilla que hacen en otros países como en Japón o así, que sí que es algo muy normal, que por respeto a la otra persona, si yo tengo una gripe, me protejo yo y así evito contagiar. Esas cosas sí que podrían darse de forma práctica y sin embargo creo que no las vamos a acabar llevando más que un grupo minoritario, como mucho. Que volveremos a nuestras costumbres normales, que ya no se sabe lo que es normal hoy en día. Sí. Sí, coincido contigo. Yo creo que nuestra... No sé si será algo cultural o qué, pero me parece que sí. Me parece que en cuanto no nos obliguen... Yo no digo que estén 100% vacunado. En cuanto no sea obligatorio y no haya ese temor, ¿no? Ese miedo a morirse por el coronavirus, pues a lo mejor, quizá yo creo que puede ser que en las personas mayores, pues sí que como, bueno, tengan se mantengan con esa costumbre en ciertas personas mayores, porque aparte, pues bueno, sobre todo gente que esté en residencias y demás, incluso a lo mejor le dan recomendación, ¿no? Porque al final parece que no, pero con esto también aprendimos que la gripe, una forma muy buena de controlarlo es con mascarillas, porque este año vimos que Exacto. las gripes bajaron, bro, una locura, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en época de invierno. Bueno, por mi parte, nada más. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar. Así de, para terminar. Pues que ha sido un placer estar aquí contigo hoy y que nada, que sigue con este trabajo que mola mogollón lo que estás haciendo, Dani. Bueno, en este caso también, aparte de agradecerte como siempre, bueno, siempre agradezco a la gente que viene porque aportan un montón de cosas. A María también pues agradecer especialmente porque fue de las personas que más me ha apoyado desde que empecé el proyecto. Ella es de las personas que más podcast escucha, que no solamente me apoya porque sea amiga mía, ¿no? Sino porque ella pues tiene experiencia oye, en escuchar otros podcasts de gente, vamos, que tiene una experiencia y una profesionalidad mucho más dilatada. Y también porque sé que para gente que no está expuesta tanto a redes, que siempre da un poquito de vergüenza. Lo hablábamos antes, María, pues, que tenía esa típica vergüenza, que es normal, vamos, al final, incluso para alguien como yo, ¿no? Que venimos de la nada, que no soy periodista, no trabajo
delante de las cámaras, o al menos, bueno, de la forma esa. Pues cualquiera lo diría, ¿eh? Tienes unas buenas tablas. Bueno, eso fue que me ves con buenos ojos. Ya, ya. Bueno, entonces, nada, vamos a terminar por aquí el programa. Para la gente que estéis viendo esto en YouTube, como comentaba al principio, en Spotify o en iVoox, todos los enlaces que vaya a dejar, seguramente el de las publicaciones de María, bueno, la que está publicada, la dejaré por si a alguien le interesa leerla. También las redes sociales de María, en este caso Instagram. Y recordaos pues que también, bueno, os dejaré los enlaces a la web del canal, a todas las formas de apoyo que tenéis para el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Grandes Desconocidos, en el que espero tener pues de nuevo a algún invitado pues del mismo nivel de los que estáis viendo, ¿no?, en los capítulos previos. Nos vemos en el próximo capítulo.